Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo de historias de terror. El día de hoy les traigo una nueva y aterradora historia. En mayo de 1974, Doris Bitter empezó a sufrir los ataques de una misteriosa entidad invisible. La forzaba, la sujetaba contra su cama, luego procedía a violarla con una brutalidad en la que usualmente participaban los golpes. El espectro, bautizado como el ente, atormentó sexualmente a Doris Bitter por varios años. El caso de Carla Moran, también conocido como el caso de Doris Day o el caso de Doris Bitter, representa uno de los casos más intrigantes pero menos estudiados dentro de la parapsicología. Fue este el caso que inspiró la película El Ente, la cual a su vez se basó en la novela del mismo nombre que Frank de Felita escribió en base a los escalofriantes hechos reales de los que Doris Bitter fue víctima. Doris Bitter era una madre soltera que vivía en una casa de Culver, California con sus 4 hijos, una niña de 6, 3 varones de 10, 13 y 16, todos de diferentes matrimonios. Su vida, relativamente tranquila, comenzó a ser trastocada cuando en mayo de 1974 se desataron los primeros episodios de lo que sería una larga pesadilla, tan larga que la seguiría por años enteros. En concreto, Doris había empezado a sufrir ataques sexuales por parte de una entidad invisible a la que ella, basada en los traumatizantes contactos que había tenido con dicha entidad, le atribuía la forma de un atacante masculino alto y fornido. Aquella entidad abusaba de Doris por las noches, la tocaba, la forzaba violentamente contra su cama y después la golpeaba y abusaba sexualmente de ella. Tras repetirse el episodio numerosas veces, Doris buscó ayuda psiquiátrica más. Al recibir un diagnóstico de normalidad, fue a buscar ayuda en investigadores de la Universidad de California. Fue así que acudió al laboratorio de parapsicología, donde logró contactar con su director, el Dr. Barry Taff, un psiquiatra e investigador escéptico. En un primer momento, Taff pensó que la historia era una mera construcción imaginaria y los supuestos ataques no eran más que un complejo de exteriorizaciones y percepciones producido por algún trastorno mental de Doris. Aunque, cuando ella le mostró las extrañas y terribles marcas, algunas en la zona genital que el violador invisible le había ocasionado, Taff pensó que su hipótesis del trastorno era casi seguramente insuficiente, ya que, en el marco de los parámetros de la ortodoxia científica, no era posible explicar con rigor y completitud el caso. Intrigado, Taff tomó interés en el caso y entrevistó a Doris, a sus hijos y a sus vecinos, obteniendo tanto de sus hijos como de algunos vecinos la declaración de que habían sido testigos de los abusos de la entidad invisible a la que, desde ese momento, se le empezó a llamar el ente. Pese a eso, Taff no dejó de aferrarse a la posibilidad de que todo tuviese su raíz en la mente de Doris, por lo cual contactó con el hipnólogo Kerry Gaynor en vistas de encontrar recuerdos perdidos en el subconsciente de Doris que, de alguna manera, pudiesen dar la llave del caso. No obstante, nada se sacó de las sesiones hipnóticas y, entre tanto, el ente seguía deleitándose en sus salvajes abusos. A causa de eso, finalmente decidieron trasladar un equipo científico dirigido por Taff y Gaynor al domicilio de Doris. Mientras el equipo proseguía con sus investigaciones, el estado de Doris empeoraba cada vez más y hacía temer en algunos médicos la posibilidad de que ella acabase sumergida en un estado crónico e irreversible de esquizofrenia. Como ninguno de los miembros del equipo había enfrentado algo semejante con anterioridad, muchos de ellos, en parte por haber visto que casi no existían precedentes de casos semejantes, optaron por creer que los ataques cesarían a corto o mediano plazo. En un inicio habían creído, debido a que los ataques sucedían cuando Doris dormía, que el problema se reducía a cierto tipo de trastorno psíquico vinculado a la mecánica del sueño. Mas, tras irse desarrollando los hechos de la manera brutal y contundente en que se dieron, empezó a surgir en los investigadores la creencia en la posibilidad de que en efecto estuviesen lidiando con alguna entidad sobrenatural. Y es que, a diferencia de tantos fantasmas, el ente y sus 2 secuaces no dudaron en manifestarse ante la presencia de los investigadores. Por lo cual, en aquellos días en que el equipo estuvo en el domicilio de Doris, se reportó la presencia de esferas luminosas e inclusive se tomaron fotografías en que se apreciaban unos arcos de luz que delataban la forma de las esferas más, como es de esperarse, ante aquellas fotografías cuya fama ha llegado a trascender. Los escépticos hablaron de reflejos en el lente de la cámara y la comunidad científica no las aceptó, aunque nunca se demostró ni que fuese un montaje ni que fuese el producto de reflejos en el cristal de la cámara. Pero veamos ahora los hechos con más detalle, para lo cual resulta muy útil acudir a las palabras con que los propios Taff y Gaynor relataron ciertas cosas acaecidas en los días en que las investigaciones se realizaban en casa de Doris. Fue en la segunda visita a la casa de Doris cuando los investigadores empezaron a ver cosas que les demostraron de manera contundente que lo que estaba ocurriendo no podía reducirse a algún intrincado problema psíquico del sueño.
Empezamos a ver pequeños estallidos de luz, sucedían rápidamente. Intentamos fotografiarlos, pero sucedían demasiado rápido, y no conseguimos fijar ninguno. Trabajábamos con una Polaroid y una cámara fotográfica de 35 milímetros. Estábamos en la cocina hablando con el hijo de 16 años de Doris cuando la puerta de un armario bajo se abrió de golpe y una cacerola salió disparada, dijo Gaynor. Salió volando y cayó a 2 o 3 pies más allá del armario. Yo me asomé por si hubiera algún truco o alguien escondido en el armario, pero allí no había nada. Ahí es cuando empezó todo. La mujer empezó a gritar, está en el dormitorio. Nosotros corrimos hacia allá y fue cuando aparecieron las luces y tomamos las instantáneas con la Polaroid. La mujer gritó está en la esquina y rápidamente tomamos una foto, pero salió descolorida. Doris volvió a gritar que estaba en la esquina y volvimos a fotografiar otra vez descolorida. Pensábamos que la cámara se había estropeado, así que tomamos una foto de control. En ese momento Doris anunció que el lente se había ido. La foto salió perfecta. Con la Polaroid tomamos la foto más interesante de todas. Doris dijo textualmente está delante de mi cara y entonces tomamos la instantánea. En la foto puedes ver con claridad los botones de su ropa y las cortinas, sin embargo su cara aparece totalmente borrada. Repetimos la operación con idéntico resultado, y cuando ella dijo que ya se había ido, hicimos una foto de control y todo apareció normalmente. La tercera noche decidimos hacer la sesión en el dormitorio. Le pedí al ente que si realmente estaba allí que apareciese, y entonces la luz salió de la pared y se desplazó hasta el medio de la habitación. Empezó a girar y a expandirse en todas direcciones. Teníamos a 9 fotógrafos profesionales distribuidos por la habitación disparando sus cámaras desde todos los ángulos. Fue increíble, esa cosa flotaba en medio de la estancia y era dimensional. Es imposible falsificar algo así sin disponer de sofisticados sistemas de láser. Taz contó que en realidad había 3 esferas de luz, una verde amarillenta y 2 de luz blanca. Nosotros vimos bolas de luz. Las recogieron arcos luminosos, pero lo que nosotros vimos eran bolas de luz. Mas todo aquel episodio tuvo lugar luego de que de algún modo las cámaras o ataque, Doris llamara de Gaynor a la medianoche para pedirle que fueran ya que había sido agredida por 3 crías que, tras sufrir unas fracturas invisibles, 2 de las cuales le sujetaban las piernas para que la última, el ente, la penetre con brutalidad a sus anchas. Ella me llamó en mitad de la noche llorando y fui hacia allá. Había sido golpeada, tenía marcas azules y negras por todo el cuerpo, dijo Gaynor. Como sorprendentemente se ve, el número de criaturas que Doris mencionó, al igual que la distribución de funciones y aparente jerarquía entre las mismas, coincidía a la perfección con el hecho de que justamente hayan sido 3 las esferas de luz que los investigadores vieron, siendo 2 de ellas blancas las criaturas que sujetaban y una amarilla verdosa el ente. Por otra parte, Doris también acotó que la entidad violadora había cobrado solidez mientras la violaba y que, a través del contacto con la misma, pudo darse cuenta con claridad, aún más que en anteriores episodios, de que la entidad tenía la anatomía de un hombre fornido y de que en efecto era un espectro pues, inmediatamente después de saciar su desaforada libido, simplemente se evaporó. Finalmente, y a pesar de que cuando los investigadores llegaron no presenciaron ningún ataque sexual del ente, sí pudieron ver algo que les heló la sangre, algo que le hizo ver a Gaynor que, en efecto, Doris parecía estar en lo cierto cuando dijo que el abusador invisible tenía la morfología de un hombre. Cuenta así Gaynor lo siguiente. Primero vimos como y seguidamente los hombros. Después la luz fue descendiendo hasta que una silueta se dibujó entera. Era una luz verde amarillenta. Cuando todo pasó, nos miramos unos a otros, no podíamos ni hablar. Y Taf añade. Cuando la aparición se esfumó, 2 jóvenes ayudantes se desmayaron y hubo que sacarlos fuera del dormitorio. En cuanto a la peligrosidad del ente, las siguientes palabras de Gaynor nos muestran que era ciertamente elevada no solo para Doris sino para cualquiera que osase intentar detenerlo. Una vez, el hijo de 16 años oyó a su madre llorar y fue al dormitorio. Vio cómo algo se formaba la cabeza y zarandeaba a su madre en la cama y, cuando se acercó a ayudarla, algo le golpeó en la cabeza y lo lanzó hacia atrás. El chico se rompió un brazo. Después de las sesiones en casa de Doris y sobre todo porque no habían podido hallar una respuesta clara y la condición de ella empeoraba, los investigadores trasladaron a Doris, quien a lo largo del caso habría de tener 3 embarazos psicológicos, al laboratorio de la Universidad de California, donde se le hizo una especie de casa de cristal en la que, por cierto tiempo, Doris vivió constantemente vigilada por las lentes de las cámaras y los ojos de los doctores. Fue allí donde en cierta noche tuvo lugar la más intensa y asombrosa agresión sexual del ente.
Así, ante los numerosos presentes, el cuerpo de Doris empezó a moverse como si alguien, contra su voluntad, la sujetase y la empujase a la vez. Era el ente que, en aquella noche más que en ninguna otra, evidenció una naturaleza posiblemente humana en virtud de sus conductas sexuales, pues, como queriendo dar show y lucirse, doblegó a la pobre Doris y la hizo realizar la posición del perrito, la del misionero y muchísimas otras posturas del Kama Sutra. Lastimosamente, de aquella depravada sesión de acrobacias necrófilas no quedó nada, pues las cámaras no lograron registrar nada con la contundencia suficiente como para hacer tambalear el ortodoxo juicio científico e inclinarlo hacia la hipótesis paranormal. Al ataque anterior siguieron muchos otros. Entretanto, uno de los psicólogos, en una sesión hipnótica, descubrió que Doris había sufrido abusos sexuales durante su infancia. A partir de allí el juicio de los investigadores se dividió en dos grandes bloques. Por un lado, aquellos que creían que todo estaba en la mente de Doris, pasando desde grandes escépticos que se limitaban a explicaciones psiquiátricas rebuscadas hasta investigadores de mente abierta que adoptaban la hipótesis parapsicológica de que la mente de Doris había creado proyecciones energéticas que se plasmaban en la gama de fenómenos desconcertantes que habían visto. Por otro lado, estaban aquellos que, en lugar de aferrarse a los excesos del ejercicio interpretativo, prácticamente tomaban la realidad tal cual se presentaba y afirmaban así que Doris era víctima de alguna identidad, sea esta un fantasma, un demonio o un extraterrestre. Mas Doris ya estaba cansada de todo y se sentía frustrada ante lo escurridizo que el ente resultaba para las cámaras. Por ello, dejó de participar en los experimentos y, con sus hijos, dejó su casa inicial en Culver, California y se mudó a Texas en busca de una vida mejor y libre de los acosos del violador invisible. Pero el ente ya se había enviciado con ella y, en lugar de dejar sus fechorías o cambiar de víctima, decidió seguirla para así continuar con sus perversas sesiones de placer espectral. 5 fueron en total las veces que Doris se mudó intentando huir de su perseguidor. Cada vez se mudaba más lejos, pero lo único que había conseguido era una disminución en la frecuencia de ataques. Aunque posteriormente, y de forma inexplicable, los ataques cesaron. Dice Gaynor que mantuvo la comunicación con Doris al respecto. Parece que el ente la seguía a donde iba. Ella cada vez se mudaba más lejos y los ataques fueron disminuyendo hasta que después de 2 años más o menos finalmente cesaron por completo. Fue entonces que por fin Doris vivió con tranquilidad hasta que el cáncer la condujo a la muerte un 25 de julio de 2006. Bueno, esa fue la historia de hoy, espero les haya gustado. Recuerden, yo soy Darksaiyan, comenten, compartan, den like y suscríbanse. Me voy, pero no sin antes recordarles, de verdad estás solo, piénsalo bien, porque siempre habrá alguien viéndote desde la oscuridad. Hasta pronto.